El día de hoy vamos a entrar en materia porque ya el tiempo apremia aquí. Vamos a continuar con nuestra serie. Hoy es nuestra segunda semana en esta serie que se titula Entonces conocí a Jesús. Y esa es la razón por la cual también estamos haciendo estos videos para contar nuestra historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando conocimos a Jesús? Y lo que vamos a hacer a través de estas próximas semanas es platicar y estudiar la vida de algunos personajes en la Biblia y ver cómo ellos fueron transformados después de tener un encuentro personal con Jesús. Y el día de hoy, nuestro personaje es bastante único y lo vamos a encontrar en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 2. Si tú trajo su Biblia, saque su Biblia, vamos a buscarlo ahí. Es el libro, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. Y vamos a estar en los versículos 13 al 17. El personaje del día de hoy se llama Leví. Y mire, para dar un poquito de contexto acá, si usted se regresa un poco ahí en el libro de Marcos, usted va a ver que Jesús en este momento ah, está en la ciudad o en un pueblo llamado Capernaum. Capernaum está en la orilla del mar de Galilea. Ahora le digo esto porque va a ser importante para nuestro mensaje el día de hoy. Este pueblo de Capernaum estaba a la orilla del mar de Galilea y ese mar de Galilea era donde, por ejemplo, el apóstol Pedro, Juan, Andrés, ¿se acuerda que ellos eran pescadores? Entonces ellos pescaban en esa área del mar de Galilea. Dice la palabra, cuando yo me regreso un poco antes de este pasaje, dice que Jesús andaba en Capernaum y lo que estaba haciendo, dice que estaba enseñando la palabra, estaba haciendo muchos milagros. Dice la palabra que había mucha gente siguiendo a Jesús. Llega un punto en el que él está en una casa, él está ahí enseñando la palabra, está predicando, y dice que hay unas personas que tenían un conocido, un amigo que estaba en silla de inválido, ¿verdad? Gracias. Este, y entonces, como no podían entrar a la casa y llegar hasta Jesús, ¿usted se acuerda? Dice que ellos buscaron la manera y lo que hicieron fue se subieron y por el techo de la casa lo abrieron y pues bajaron a la persona ahí en la camilla, ¿no? ¿Para qué? Para que pudiera llegar hasta Jesús. Si usted se acuerda por ahí de esa historia, lo que sucede es que Jesús, al ver a esta persona, ver la fe de los amigos de él, lo primero que Jesús hace es le dice, no le dice eres sano, sino le dice tus pecados te son perdonados. Llama mucho la atención que Jesús primero se enfoque en el corazón y después en las piernas del hombre, pero entonces lo que sucede es que alrededor había personas, vamos a llamarle religiosos, los fariseos, ¿no? Los típicos. Y dice que estaban observando a Jesús y dijeron, bueno, pensaron ellos, ¿quién es este que perdona los pecados? Si nosotros sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Su pregunta es bastante válida si Jesús no fuera quien dice que es, ¿verdad? Pero como Jesús es quien dice que es, Jesús dice, bueno, ¿por qué piensan eso en su corazón? Y les dice él, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a alguien tus pecados son perdonados o decirle a esa persona levántate y anda? Lógicamente lo más difícil es que se levante la persona, ¿está de acuerdo? Entonces lo que él hace, dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene poder para perdonar pecados, le voy a decir a este hombre, levántate y anda, y le dice que se levante, y la persona dice que se levanta y sale de ahí caminando. ¿Qué es lo que nos dice hasta este momento el libro del Evangelio de Marcos? Lo que nos quiere dar a entender es que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Y lo que eso significa entonces es que Jesús es Dios. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo es que Jesús usa esa autoridad para perdonar pecados. Y vamos a leer aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice entonces la palabra que Jesús entonces sale de esa área de Capernaum, del pueblo. Dice, salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Jesús ahora sale del pueblo, digamos, y ahora empieza a caminar por la orilla del mar. Al pasar, dice la palabra, en el versículo 14, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué?
porque él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios bendiga su palabra esta mañana, amén. ¿Me ayudarían esta mañana a hacer una oración y que el Señor nos bendiga esta mañana con su palabra? ¿Me ayudaría cerrando sus ojos? Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad de estar acá. Gracias por cada persona, Señor, que ha llegado el día de hoy aquí y estas personas que nos están viendo tal vez por las redes sociales, Señor, por aquellas personas que alguna vez vayan a escuchar este servicio, este mensaje. Yo te pido, Padre, que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas con libertad, que comiences a caminar entre las bancas, entre las sillas, que te empieces a mover en medio de tu pueblo y en tu pueblo, en el corazón de tu pueblo. Que nos ayudes, Señor, a escuchar de ti. Padre, llévanos esta mañana a tu palabra y que estas palabras, Señor, que vamos a compartir el día de hoy se hagan vida, se hagan rema en cada uno de nosotros de tal manera que vengan y quebranten todo nuestro corazón, que cambien nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, de hablar. Pero sobre todas las cosas, Señor, yo te pido esta mañana que si hay alguno de nosotros acá que quizá no te conocemos aún, que quizá no estamos seguros de quién eres tú, quizá estamos dudando si en realidad nos amas, que esta palabra el día de hoy pueda venir a quitar cualquier duda de nuestro corazón. Padre, te pido que hoy sea el día de salvación para aquellos que no te conocen aún. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mire, la idea principal del día de hoy, lo que me gustaría compartir con usted es, Jesús tiene poder y tiene autoridad para perdonar pecados. Amén. Y Él usa esa autoridad, escuche bien, aquí se va a basar el mensaje. Él usa esa autoridad para llamar a aquellos que menos pensamos, por no decir a los pecadores, a los excluidos, para llamar a esas personas a que participen en su misión de buscar a otros pecadores, a otros excluidos que también necesitan salvación. Jesús tiene poder para perdonar pecados y usa esa autoridad para llamar y salvar a los excluidos, a los pecadores, para que participen en su misión de buscar a otros pecadores que también, muy importante, también, así como nosotros necesitábamos salvación, también esas personas necesitan salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi primer punto entonces se basa en el hecho de que Dios llama a los que menos pensamos. Dice el versículo 13 que Jesús está caminando por la orilla del mar, ¿verdad? Y que al pasar vio a Leví, a nuestro personaje del día de hoy. Y él, Leví, está sentado, dice, en la oficina de los tributos. Esa información es muy importante porque me dice a lo que se dedicaba Leví. O sea, Leví en ese momento era un recaudador de impuestos. O sea, que si viviera el día de hoy, Leví trabajara para el IRS, para el Departamento del Tesoro, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta, pero aquí le voy a dar un paréntesis ya, pero estamos en época de preparación de impuestos, ¿sí? Entonces, usted sabe que cada uno de nosotros, los que vivimos aquí en este país, tenemos que preparar un reporte para el que el Departamento del Tesoro, para que el IRS lo revise y me digan si pagué de más o pagué de menos. Normalmente uno paga de menos, de ahí siempre le andan pidiendo a uno que pague de más, pero bueno, es otra cosa. Si usted trabaja para el IRS, lo queremos mucho, lo bendecimos. No necesariamente para la compañía que usted trabaja, pero bueno. Creo que la mayoría de nosotros está de acuerdo que los impuestos son necesarios, ¿verdad? O sea, es necesario para poder vivir, para poder pagar la luz, para poder pagar para hacer infraestructura, ¿verdad? Puentes, carreteras. Pero yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta pagarlo, ¿está de acuerdo? Amén, dice el hermano. O sea que nadie se quejaría si nos tocara pagar menos, ¿verdad que no? Bueno, pues si le sirve de consuelo, esto de los impuestos no es nada nuevo, ¿ok?
Esto ya tiene muchos años y lo mismo sucedía en los tiempos de Jesús. En este momento en la historia, Roma, Israel está en ocupación por el Imperio Romano. ¿Ok? Entonces Roma invadió Israel, ellos son los que mandan. Y Roma, para poder subsistir, para poder mantener su ejército, para poder hacer infraestructura, carreteras y lo que necesitaban, lo que hicieron, lógicamente lo que hacían ellos era cobrar impuestos. Ahora, para darse una idea, mire, Roma le cobraba a la gente impuestos por vivir. O sea, si respirabas, tenías que pagar por respirar. Si tenías, por ejemplo, tierras y producías grano, algo que fuera en grano, ibas a pagar el 10% de lo que tú produjeras. Podías dar el grano, el 10% del grano, o podías dar el equivalente en dinero del grano. Si, por ejemplo, tú producías vino o producías líquido, como por ejemplo aceite, lo que ibas a pagar era un 5% de impuesto. Y aparte de eso, tú tenías que pagar un 1% el impuesto por ingreso, lo que sería ahora el income tax, que dicen acá, ¿no? Entonces, lo que tú ganas vas a pagar el 1%. Pero también había otros impuestos que ellos cobraban. Y aquí es donde entra Leví. Entonces, lo que Roma hacía era muy inteligentes. Ellos decían, yo no voy a andar cobrando impuestos a todo el mundo. Entonces, lo que hacían es, buscaban personas dentro de las mismas ciudadanos que les interesaría comprar una franquicia de impuestos. Haz de cuenta que se pusieron a vender TurboTax, ¿verdad? Franquicia de TurboTax. Y entonces decían, bueno, ¿a quién le interesaría tener una franquicia de TurboTax? Y lo que vamos a hacer es esto. Por ejemplo, en este caso a Capernaum, Roma decía, Capernaum, por el número de habitantes, queremos que nos des, no sé, $1,000,000 al año en impuestos. El que le interese va a comprar esa franquicia y tú tienes el derecho de cobrar ese impuesto y lo que tú cobres encima de $1,000,000 es para ti. Entonces, Leví, me imagino más o menos, para darnos una idea cómo era Leví, me imagino que era, nada, pensando en el dinero, dijo, pues yo voy a comprar esa franquicia, dabas un dinero al gobierno de Roma por comprar la franquicia, Roma se quedaba con ese dinero, te pagaba impuestos por ese dinero, intereses, perdón, y entonces te dejaba a ti la oportunidad de que tú cobraras los impuestos. El trabajo era, tú vas a cobrar, y tienes que cobrar al menos $1,000,000, ¿verdad? Si no vas a perder dinero. Entonces la idea era, cobras $1,000,000, pero tú le puedes agregar lo que tú quieras. Ahí estaba el negocio. El problema acá es que eso se prestaba para abuso. Entonces una persona como Leví era judío y empezaba a cobrarle impuestos a los mismos judíos para darle el dinero a Roma. Pues imagínense que, no sé, que fuéramos nosotros invadidos por, no sé, por Alemania y vinieran los alemanes acá y nos invadieran y empezaran los americanos a cobrar ese impuesto a nosotros para mandárselos a los alemanes. Lo que sucedía acá entonces es que esas personas abusaban al punto de que la gente, los judíos, los odiaban, los detestaban. Consideraban a los cobradores de impuestos como lo peor de lo peor, al punto de que, por ejemplo, un cobrador de impuestos no iba jamás a poder participar como ser un testigo, por ejemplo, en un juicio. O, por ejemplo, tampoco tenía derecho a entrar a una sinagoga, a un lugar de reunión para estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque los consideraban como traidores. Ese era Leví. Ahora, lo que me llama la atención era dónde tenía Leví su oficina de impuestos. Porque dice que Jesús estaba caminando por la orilla del mar y entonces ve a Leví sentado en su oficina, ¿verdad que sí? O sea que muy probablemente el negocio principal de Leví era cobrarle impuestos. ¿A quién cree? A los pescadores. En el misma área donde antes pescaban Pedro, Juan, Andrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy probable que Leví conocía a Pedro, conocía a Juan y conocía a Andrés y muy probablemente no eran muy amigos. Entonces dice la palabra que Jesús camina por ahí y ve a Leví. Y esa palabra vio me da a entender que dice que Jesús lo miró cuidadosamente, o sea, lo miró y lo contempló. Hace rato decían en el testimonio Alex y Carla que ellos sintieron la mirada, que ellos vieron a Jesús. Esa mirada fue la que sintió Leví en ese momento. Y en ese momento todo cambió para Leví. Porque en ese momento, hasta ese día, Leví lo único que conocía era el rechazo de las personas. Bien merecido, ¿eh? No tenemos que sentirnos mal por Leví. O sea, Leví era tremendo. Pero todo lo que él conocía hasta ese momento era el rechazo de las personas.
Y ahora lo que está sucediendo es que si Jesús es quien dice que es, porque muy seguramente Leví ya había escuchado de Jesús. Capernaum no era tan grande. Yo me imagino que las noticias ahí volaban y corrían. Él sabía lo que Jesús estaba haciendo, él sabía los milagros que estaban sucediendo, pero a él no le interesaba, él está sentado en su oficina de impuestos. Entonces, si Jesús lo mira, lo ve y lo llama, y Jesús es quien dice que es, yo me imagino a Leví pensando, quizá, no todo está perdido. Quizá ahora tengo una segunda oportunidad para enderezar mi vida y para cambiar mi relación con Dios, quizá. Pero ¿sabe qué es la pregunta que más se me viene a la mente mientras leo yo este pasaje? Es, ¿cómo puede ser esto? O sea, Marcos, el Evangelio de Marcos nos dice que la gente andaba detrás de Jesús. O sea, no te podías acercar a él de tanta gente que andaba detrás de él. Y Jesús lo que hace es no voltea a ver a ninguno de ellos, sino que para seleccionar a su próximo discípulo, lo que hace es que pasa y mira a aquel que ni siquiera le está poniendo atención. Jesús se fijó en Leví mientras Leví estaba haciendo lo que él siempre hacía, que era abusar de la gente y robar. Leví no estaba buscando a Jesús. Póngase a pensar, toda la gente anda detrás de Jesús por los milagros que está haciendo y Leví no. Leví está sentado en su oficina de tax, de TurboTax. Y ahí Jesús lo mira y lo llama. O sea, Leví, mi hermano, era el menos aceptable para el discipulado. Él era el candidato menos aceptable para ser un discípulo de Jesús. ¿Se imagina? Ahora, imagínese lo que pensaron los demás discípulos. Imagínese lo que pensó Pedro, lo que pensó Juan, lo que pensó Andrés. Digo, Jesús, si hay tanta gente que viene detrás de ti, tanta gente que está interesada en ti, tanta gente que ha andado detrás de ti día y noche, ¿por qué llamar a este hombre? Tú no lo conoces, no sabes los negocios que ha hecho, es un ladrón, no sabes lo que me obligó a pagarle a él por poder sacar pescado del mar de Galilea. Es un abusivo, es un ladrón. Y no solamente eso. Me pregunto cuántas personas que venían siguiendo a Jesús día y noche, al ver lo que Jesús hace, dejan de seguir a Jesús porque les parece demasiado. ¿Sabes qué, Jesús? Ok, sanar en el día de reposo, ok, yo te puedo seguir hasta ahí. Pero llamar a Leví, a un ladrón de impuestos, a un abusador, al que abusó de nosotros, de tu mismo pueblo, el que según tú viniste a rescatar, eso ya es demasiado. La pregunta entonces es, ¿por qué llamar a Leví? Y yo no creo que tenga la respuesta. No sé, pero hay dos cosas que se me vienen a la mente. Número uno, fue solo por su gracia. Lo que le sucedió a Leví, mi hermano, fue exactamente lo que le había sucedido a Pedro, a Juan, al apóstol Pablo, lo que le sucedió a usted y lo que me sucedió a mí. No fue por nada que hayamos hecho usted y yo, sino que en su infinita gracia y en su infinita misericordia el Señor tuvo a bien poner sus ojos en cada uno de nosotros para llamarnos a salvación. Fue solo por su gracia. Y número dos, la otra cosa que yo puedo aprender de acá es que si Leví pudo alcanzar salvación, nadie está fuera de poder alcanzar la salvación de Dios. Todos somos candidatos. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Ahora, ¿para qué llamar entonces a Leví? ¿Para qué llamar a Pedro? ¿Para qué llamar a Juan? ¿Para qué llamarnos a usted y a mí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Aquí entra la segunda parte de mi frase de definición esta mañana. El Señor llama a los que menos pensamos para participar en su misión. Somos llamados para una misión. Y la misión, mi hermano, es compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Simple y sencillamente eso. Lo que me llama la atención, fíjese, de acá esta mañana, no es solamente que Jesús se haya fijado en Leví, sino la manera en la que Leví responde. Porque dice la palabra que Jesús lo miró, lo contempló
Y algo sucedió en Leví, que en ese momento dice que él dejó todo y se fue con él. Si usted se va al Evangelio de Lucas, Lucas también cuenta la misma historia. Él dice que dejó todo, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví dejó toda su vida atrás para seguir a Jesús. Y eso no era cualquier cosa, mi hermano. Leví tenía dinero. Leví tenía un buen negocio. Tenía buenos ingresos. Tenía un buen trabajo. Y póngase a pensar, si esto de seguir a Jesús no funcionaba por cualquier razón, él ya no iba a poder regresar a su antiguo negocio. Digo, Pedro y Juan, si la cosa no funcionaba, podían regresar a pescar otra vez. Leví no. Leví jamás hubiera podido regresar al TurboTax. Se acabó el negocio, se fue. Este era un momento de no retorno para él. Esto, mi hermano, demuestra una claro arrepentimiento en el corazón de Leví. Demuestra que su corazón en realidad había cambiado. El aventurarse a dejar las cosas, su vida atrás, todo su ingreso, todo lo que él conocía, esa es una muestra de fe. Al seguir a Jesús, Leví demuestra fe en Jesús. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que no solamente lo siguió, sino que además estaba tan contento Leví por lo que había sucedido, que dice la palabra que hasta hizo una fiesta. Dice el versículo 15, sucedió que entonces estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos, pecadores, estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. O sea, Leví, Jesús le dice a Leví, sígueme. Leví se pone de pie, deja todo atrás, deja el negocio atrás, sigue a Jesús. Y estaba tan contento y feliz por lo que había sucedido que entonces decide invitar a Jesús a su casa y decide hacer una fiesta. La pregunta es, ¿para qué hacer una fiesta? Probablemente para honrar a Jesús por lo que había sucedido, le quiere dar su lugar, está contento con él, pero también porque muy seguramente Leví quería que sus amigos conocieran a Jesús. Él quería que esas personas conocieran a aquel que cambió su vida, la persona que lo trató diferente, que lo miró diferente. Él quería que sus conocidos conocieran al que no lo juzgó, sino que le dio una segunda oportunidad. Ahora, lo interesante acá, mi hermano, y aquí es donde entramos en terrenos peligrosos, es la clase de invitados a la fiesta. Póngase a pensar. Leví no tenía amigos que iban a la escuela dominical. Leví no tenía amigos que tuvieran un grupo de vida. Leví no tenía amigos que fueran a la iglesia. Leví no tenía amigos que predicaran la palabra. Los amigos de Leví eran como Leví. O sea, eran recaudadores de impuestos, dice la palabra, y no nada más recaudadores de impuestos, y pecadores, como si no fuera poco, recaudadores de impuestos, y en otra clasificación ponemos a los pecadores. ¿Qué significa eso? Pecadores significa, eran personas que no escondían su pecado. Eche a volar su imaginación. Personas que no se avergonzaban de lo que estaban haciendo, vivían como ellos querían vivir, así de sencillo. Y dice la palabra que Jesús no solamente asiste a la fiesta, sino dice, él se sentó a la mesa. Hay unas traducciones que dicen, se inclinó a la mesa y empezó a comer ahí. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice todo esto? Me dice que Jesús no era como que una visita de doctor. Bueno, voy a ir y voy a salir rápido, ¿verdad? Porque no quiero que me vean, que no me vea el pastor en la casa de este pecador. Eso no era lo que Jesús estaba pensando. Si Jesús se sentó a la mesa, voy a compartir el pan, voy a compartir el vino con esas personas, quiere decir que esto va para largo. La conversación va a llevar su tiempo. Esas personas son importantes, merecen mi tiempo, merecen mi respeto. Jesús, el Hijo de Dios, está compartiendo, está conviviendo y está platicando con pecadores. Y la pregunta que yo me hacía mientras estudiaba este pasaje era, si el día de hoy Jesús viviera, ¿dónde encontraríamos a Jesús? Póngase a pensar. ¿Dónde andaría Jesús? Oye, Jesús, ¿dónde anda? ¿Dónde cree usted que andaría? Muy probablemente no se la pasaría metido en la iglesia de día y de noche. Muy probablemente no solamente tendría amigos cristianos que van a la iglesia. Muy probablemente Jesús andaría en esas áreas de la ciudad que muchos de nosotros ni siquiera nos animamos a ir. Y probablemente Jesús andaría tomando un café por ahí en uno de esos lugares
esperando a ver quién se sienta, quién pasa por ahí para empezar a platicar con esa persona. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la necesidad. Los justos no necesitan de un Salvador. ¿Qué sucede entonces? Jesús está sentado a la mesa con esas personas no gratas. ¿Qué sucede después? Sucede que llegaron los aguafiestas. Siempre hay aguafiestas, ¿verdad que sí? Los religiosos. Y dice el versículo 16 que cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía, no me puedo imaginar la escena. Lo ven que come con pecadores y le preguntan a los discípulos, ni siquiera le preguntan a Jesús, ¿eh? Van con los discípulos, oye, ¿por qué tu maestro come con pecadores y recaudadores de impuestos? Los fariseos habían desarrollado la idea de salvación por segregación. La palabra que definía a los fariseos era separación. ¿A qué me refiero con esto? Ellos creían, su idea era que era necesario aislarse de los pecadores. No podían contaminarse estando cerca y conviviendo con pecadores. Necesitaban separarse de ellos. Esa era su idea. La separación era lo que los definía a ellos. Mientras pensaba en este sermón, me acordaba de una canción, hay un canto, hay un grupo de música cristiana en inglés que se llama Casting Crowns. Muchos de ustedes a lo mejor ya lo han escuchado. Casting Crowns. Y su escritor, Mark Hall, el vocalista principal, él escribió un libro de testimonios detrás de cada canción que ellos escribieron. Y hay una canción que ellos escribieron que se llama Jesus Friend of Sinners, Jesús amigo de pecadores. Y él escribía un comentario que me llamó mucho la atención acerca de esa canción. Y él decía, los cristianos estamos enojados con los que no son cristianos por pecar. Escuche eso. Los cristianos estamos enojados con los que no son cristianos porque pecan. Se nos olvidó que aunque somos salvos, seguimos siendo un montón de gente quebrantada. Pero nos enojamos con el mundo por hacer cosas del mundo. Y luego dice él algo, dice, y estoy muy seguro que muchos cristianos no están de acuerdo con esto, dice, pero por si acaso, dice, al menos eso es el mensaje que ellos están escuchando. El mensaje que el mundo está recibiendo es que nosotros estamos enojados con ellos porque están pecando. A nosotros, mi hermano, nos está pasando lo mismo que a los fariseos. Los fariseos no se habían dado cuenta que Leví ni ninguno de los que estaban ahí en esa noche, en esa cena, ninguno de los demás pecadores eran tan diferente a ellos. Porque todos los que estaban presentes ahí, Leví, sus amigos, los discípulos mismos y hasta los fariseos mismos, con excepción de Jesús, todos y cada uno de los presentes ese día eran pecadores. Por eso Jesús les dice en el versículo 17, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino precisamente a buscar a aquellos que saben que están necesitados, no a aquellos que piensan que están bien. Jesús no estaba diciendo que ellos estaban bien. Lo que Jesús estaba diciendo es, si tú crees que estás bien, tú no tienes necesidad de un Salvador, tú estás bien. Pero aquel que sabe que está mal, sí necesita de un Salvador. El que sabe que está enfermo, sabe que necesita un médico. Un buen médico nunca jamás va a andar con los que están sanos. Si usted es un médico y se junta con puras personas sanas, usted no es un muy buen médico, que digamos, ¿verdad que no? Un buen médico siempre va a andar donde están los enfermos. Y Jesús es el médico de médicos. La lección para nosotros aquí es doble. Primero, al menos que usted y yo nos demos cuenta y aceptemos que somos pecadores, no vamos a poder recibir salvación. Porque una persona perfecta no necesita de un Salvador. Y si ya somos cristianos, no podemos perder de vista que aunque sí, nuestra salvación es segura, sí, nuestra salvación no depende de nosotros, aún así seguimos siendo personas que luchamos con el pecado y que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios cada día. Y número dos, muy importante, necesitamos tener cuidado y examinar nuestra vida
para asegurarnos, mi hermano, de que no estemos adoptando un estilo de vida fariseo. ¿Cómo? Yo no soy religioso. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo con los fariseos, hasta los criticamos, ¿verdad que sí? Ah, los fariseos, los religiosos. Pero muchas veces estamos viviendo la misma vida que ellos sin darnos cuenta. ¿Qué me refiero con esto? No pensamos como ellos, criticamos como piensan, pero nos estamos juntando con puras personas cristianas. Nuestros amigos son puras personas que vienen a la iglesia. Vamos a andar en bicicleta con puros amigos de la iglesia. Vamos a tomar un café con puras personas de la iglesia. Platico con puras personas de la iglesia. Como con puras personas de la iglesia. No salgo de la iglesia. Mi mundo, mi lugar es la iglesia. O sea que no somos fariseos de filosofía, pero somos fariseos de práctica. Pero ¿sabe qué? Que este mensaje nos enseña que la vida cristiana no es una vida de aislamiento, sino una vida de misión. Y la misión está allá afuera, con las personas que todavía no conocen a Jesús. Y esto me lleva al tercer y último punto. Mi entorno, mi ministerio. No hallaba otra manera de ponerle este punto, hasta mi esposa no estuvo muy de acuerdo en el punto. Me dijo, bueno, lo voy a poner nomás porque no me queda de otra. Dije, bueno. Leví comenzó su ministerio. ¿Con quién? ¿Quiénes fueron las primeras personas con las que Leví compartió? Con su entorno, con recaudadores de impuestos, con los que se juntaba, con los que conocía, con su círculo de influencia. No se alejó de ellos. No dijo, bueno, lo siento mucho, ya soy cristiano, ya no puedo convivir con ustedes. No, los invita a su casa, vamos a hacer una fiesta y les voy a presentar a alguien que cambió mi vida. Muchos de nosotros estamos tratando de esconder nuestro pasado. No quisiéramos ni recordarlo, nos avergüenza. Si por nosotros fuera, lo borraríamos de nuestra memoria. No queremos juntarnos con las personas que antes conocíamos, pero yo quisiera hacerle una pregunta con mucho respeto. ¿Qué tal si ese pasado que tanto te avergüenza es precisamente lo que el Señor quiere usar para alcanzar a otras personas? ¿Qué tal si es precisamente tú al que el Señor quiere usar para que vayas a acercarte a esa persona en tu trabajo con la que nadie quiere hablar? ¿Qué tal si eres tú al que el Señor quiere usar para que vayas y le toques la puerta a ese vecino que nada tiene en común contigo? Esa persona que piensa completamente diferente a ti. ¿Qué tal si es precisamente esa oficina de impuestos de donde el Señor te sacó lo que Él desea usar en tu vida y a través de tu vida para hacer de bendición a otras personas? Y la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento, yo sé, es, ¿pero eso no es peligroso? Digo, juntarnos con personas que piensan diferente, invitar a una persona que no sea cristiana a un grupo de vida en mi casa, esa persona va a traer ideas diferentes, va a pensar diferente a nosotros. Eso es peligroso, ¿cierto? Y son preguntas muy válidas, ¿eh? Y por supuesto tenemos que tener cuidado. Y eso es algo muy importante que tengo que aclarar. Yo no le estoy diciendo que se vaya a un lugar y a pasársela bien. Eso no es lo que yo le estoy diciendo. No le estoy dando libertad para que usted vaya y haga lo que usted quiera hacer. Eso no es lo que Jesús nos está diciendo. Lo que le estoy diciendo es que sí, es peligroso. Hay riesgos de juntarme con personas que no son cristianas porque ellos van a pensar diferente a mí, claro que sí. Pero eso no es justificación para que yo me aísle o me aleje de esas personas, porque son precisamente esas personas que el Señor puso a mi alrededor los que el Señor quiere alcanzar. Y la manera en que los va a alcanzar es en el testimonio y es a través de mi vida. Por eso el Señor me puso ahí. No podemos, mi hermano, evitar a los pecadores, porque nos tendríamos que aislar del mundo y aún así quedaríamos nosotros. ¿Y sabe qué? Lo mejor de todo esto es que precisamente cuando la iglesia se decida y se anime a amar, a servir y a abrazar a los que el mundo detesta, es entonces que vamos a poder ver cómo esas personas son transformadas por el poder del Evangelio, pero no antes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ya con eso termino. La pregunta es, bueno, ¿qué pasó con Leví? No podemos dejar a Leví ahí olvidado, ¿verdad que no? ¿Qué sabemos de Leví? Bueno, Leví siguió a Jesús.
se convirtió en uno de los 12 y llegó a ser mejor conocido como Mateo. No sabemos en qué momento, eh, o si Mateo ya se llamaba Mateo desde que Jesús lo encontró, no sabemos, no es muy claro. Muchas personas piensan que Jesús, así como a Pedro le cambió el nombre de Simón a Pedro, a Leví le cambió el nombre de Leví a Mateo. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de ese nombre de Mateo? Que significa regalo de Dios. Qué hermoso, ¿no le parece? Que aquel que robaba, que abusaba, que mentía, que extorsionaba a las personas, se convertiría ahora en el regalo de Dios para ese mismo mundo. Y qué regalo, ¿no le parece? Porque es precisamente este Leví, Mateo, el que terminaría escribiendo el evangelio que lleva su nombre. El evangelio según Mateo. Alguien dijo por ahí que cuando Mateo dejó su trabajo, su oficina de impuestos para seguir a Jesús, se trajo su pluma con él. Y fue precisamente esa pluma lo que el Señor usó a través del Espíritu Santo para escribir ese precioso evangelio y bendecir al mundo. Yo creo que ni idea tenía Mateo de que un día el Señor lo iba a usar para escribir uno de los evangelios, ¿no le parece? Pero Jesús miró en Leví, el recaudador de impuestos, a ese Mateo, discípulo que escribiría su evangelio un día. Jesús miró lo que nadie más pudo ver, mi hermano. Jesús es experto en hacer su mejor obra en la vida de las personas que nadie más tomaría en cuenta. Si Jesús fuera un pintor, Jesús haría su mejor obra, me imagino, en un lienzo manchado. Y lo que haría el Señor Jesús, me lo imagino yo, es agarraría ese lienzo manchado por el pecado y empezaría a pintar alrededor de esas manchas una bella historia, un bello pasaje. Jesús es experto en hacer su mejor trabajo en la vida de aquellos a las que menos tomamos en cuenta. ¿Y sabe qué? Que ese Jesús sigue haciendo lo mismo el día de hoy. Él está acá el día de hoy. Y Él está caminando por aquí. Él está pasando por acá. Y Él nos invita a venir a Él, a seguirlo a Él. Así como está, mi hermano. No necesitas cambiar. No necesitas más que dejar tu oficina de impuestos, poner tu mirada en Jesús y seguirlo a Él. Necesitas levantarte y seguirlo a Él. Es todo lo que tienes que hacer. Y lo único que yo te invitaría a hacer esta mañana es a dejarte sorprender por lo que Jesús pudiera llegar a ser en tu vida y a través de tu vida. ¿Por qué no se pone de pie conmigo esta mañana? Padre, yo te doy gracias esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por ser amigo de pecadores. Gracias por ser mi amigo. Gracias por pasar por acá. Gracias porque un día pasaste por donde yo estaba, por donde nosotros estábamos, y nos volteaste a ver. Nos contemplaste con tu mirada de compasión y de amor y nos llamaste. Yo te doy gracias por no desecharnos, por venir a buscarnos. Te pido, Padre, que esta palabra pueda penetrar el corazón más duro, pueda romper ese corazón, darnos un corazón nuevo, no de piedra, sino un corazón de carne. Padre, si hay alguien en esta mañana acá que no te conoce, que nunca te ha entregado su vida, que hoy pueda ser ese día que finalmente puedan llegar a conocerte, que pueda llegar a conocer de tu amor.
todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, si tú estás acá el día de hoy y tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú, no sé, viniste el día de hoy porque tal vez te invitaron o porque no tienes otra cosa que hacer, pero si el día de hoy tú estás acá y tú piensas que estás sintiendo algo en tu corazón y tú sabes que es el Señor Jesús pasando por tu vida, volteándote a ver, poniendo su mirada en ti, tus ojos en ti, te llama a ti. Si tú sientes ese llamado el día de hoy, esa mirada el día de hoy, tú quisieras ponerte de pie y seguir a Jesús, yo quisiera hacerte esta invitación esta mañana. Si tú estás acá y quisieras seguir a Jesús, quisieras dejar todo atrás, dejar tu vida atrás, tu pasado atrás y seguirlo a Él, si tú quisieras hacer eso por primera vez el día de hoy, yo quisiera orar contigo. ¿Me lo indicarías levantando tu mano el día de hoy? Si estás acá y quisieras hacerlo por primera vez, ¿me ayudarías? Quisiera orar por ti. Solamente necesito que me lo indiques levantando tu mano. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, no hay nadie viendo. Hay una persona acá. Gracias. Hay una persona. Si tú levantaste tu mano, ahí manténla arriba. Queremos orar por ti. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Vamos a orar. Quisiera orar contigo esta mañana. ¿Quisieras orar conmigo esta oración? Señor Jesús, te doy gracias por pasar por aquí. Gracias por voltearme a ver. El día de hoy yo quisiera dejar todo atrás y quisiera seguirte a ti. Yo no sé lo que esto significa, no entiendo muchas cosas, pero sé que lo mejor para mí el día de hoy es seguirte. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú viniste a esta tierra, viviste una vida sin pecado, moriste en esa cruz por mis pecados, pagaste el precio por mí y yo quiero recibirte a ti en mi corazón. ¿Me ayudarías, Señor, a caminar contigo? ¿Me enseñarías a conocerte? Hoy dejo toda mi vida atrás y solamente quiero poner mi mirada en ti. Gracias, Señor, por recibirme. Gracias por adoptarme en tu familia. Desde hoy yo soy tu hija y tú eres mi padre. Y todo eso te lo pido